híjole, yo me sentí súper abrumada y tuve que cerrar el libro y tal. Ahí se va enrollando la historia y empiezan a suceder cosas y las consecuencias empiezan a ser cada vez más fuertes. Chicos, sean bienvenidos al primer video oficial del canal, claro que ya es donde entrevisté a la madrina, la madrinaza de honor, Giovanna Reni, por su libro Sustancias Incompletas. En esta entrevista, ella nos platica un poco de su vida, de su carrera y de todo el proceso creativo de la historia de dos jóvenes que son pareja, cuya adicción a las situaciones extremas los lleva a tomar decisiones bastante arriesgadas y peligrosas que desencadena una serie de sucesos que no les voy a decir, no les voy a dar spoilers, vean la entrevista. Mucho gusto, Giovanna. ¿Cómo estás? A ver, bienvenida aquí a este espacio. Gracias por ser mi madrina de canal de YouTube. Vas a hacer el primer Ah, video oficial. no, gracias a ti, Jessica. La verdad es que estoy muy contenta. Bueno, todo el contacto que hemos tenido por Instagram y tal, la verdad es que me cae re bien y me parece muy divertido lo que haces y qué bueno que estás empezando igual que yo también. Pero nos va a ir muy bien a las dos, vas a ver. Muy bien. Bueno, hablemos de tu libro tan maravilloso que me traumó. Debo decir, gente que esté viendo este video, me traumó este libro, Sustancias Incompletas. A ver, Así cuéntanos, es. ¿de qué trata este libro tan maravilloso? Pues mira, básicamente es la historia de dos personajes de una pareja joven que comienzan pues su relación como una relación apasionada, son jóvenes, ¿no? De unos veintitantos años, y ellos creen como muchos jóvenes que tienen una relación única y diferente y tal, hasta que de repente toman una decisión que pues les hace darse cuenta de que disfrutan la sensación de ponerse al límite, ¿no? A través de todo lo que sus cuerpos segregan, ¿no? En esos momentos. Entonces, empiezan a engancharse y a buscar cada vez más estas, pues como estas situaciones, ¿no? Y también personas y también sustancias, ¿no? En, a mí siempre me gusta mucho aclarar que no es necesariamente una historia como de drogadictos, ¿no? Porque de repente, pues por la portada, que es una pupila dilatada y que está así medio transgresora y todo, la gente piensa que pues se trata solo de drogas, ¿no? Y si bien en algún momento los personajes sí echan mano de eso, no es una historia así, es más bien la adicción que les provoca todo lo que segregan al poner sus cuerpos al límite, ¿no? Y entonces ahí se va enrollando la historia y empiezan a suceder cosas y las consecuencias empiezan a ser cada vez más fuertes y tienen que ver la forma pues, de sobrevivir como pareja y de sobrevivir como individuos también, ¿no? Sí, claro, Ujú. claro, pero bueno, este libro es tu bebé, ¿no? Prácticamente es tu bebé, Sí, 100% es, es mi bebé, mi es tercer tu hijo. ópera prima. Y te Sí, agradezco mucho que me lo hayas confiado, que hayas claro. dicho, quiero que Jess lo lea y Sí, comparta su experiencia, su reseña, su opinión de él. Pero tengo claro. entendido que tu carrera no está enfocada o no siempre estuvo enfocada al 100% en la literatura, ¿no? Cuéntanos un poquito de ti, qué estudiaste, de qué se trata tu vida antes de Sí, antes Sustancias de... Incompletas. Sí, mira, bueno, yo siempre estuve como muy cerca de las artes porque la familia de mi mamá, por parte de mi mamá, mi abuelo y tal, pues siempre estuvimos muy cerca de eso porque a mi abuelo le gustaba pintar, a mí me parece que era un muy buen escritor, entre todas las cosas que hacía, me parece que era lo que hacía mejor. Y bueno, pues estuvimos muy en contacto con eso. Yo estudié artes plásticas, bueno, empecé estudiando arquitectura un año y después, pues mi muy poca habilidad para las matemáticas me hizo como, pues no, o sea, no me gustó, ¿no? Y ya había tomado muchos cursos pues, de dibujo y de grabado y de muchas cosas, ¿no? También que había practicado en mi casa con mi mamá y demás. Y bueno, estudié la carrera de artes plásticas en La Esmeralda, en el Centro Nacional de las Artes. Y pues bueno, la verdad es que yo soy una persona que sí me gusta, híjole, como que soy muy curiosa, ¿no? Entonces me gusta hacer como varias cosas. Mis proyectos casi siempre son en series porque no me gusta como repetirme y no repito tampoco fórmulas
ni nada, entonces, bueno, trabajo por series. Y por otro lado, mi hermano era diseñador de moda, él falleció hace casi, bueno, 6 años, un poco más de 6 años, y él era Ay, lo diseñador siento de moda. mucho. Sí, cara, y además era un tipazo y era talentosísimo. Búscalo porque se llamaba Gianfranco Reni y le Ok. estaba empezando a ir muy, muy bien y la verdad es que, bueno, pues ni modo, se fue antes de lo que todos hubiéramos querido, pero bueno. Y trabajé gracias a él también en moda, estuve haciendo vestuario, diseño de imagen y styling para televisión y publicidad. Y después de eso, bueno, pues después de un proyecto que tuve en Miami, regresé a México y empecé como otra vez a retomar lo de las artes plásticas, que si bien no lo había dejado por completo, pues no le dedicaba la mayoría del tiempo, ¿no? Y traía yo en la cabeza que quería adaptar una de las novelas de mi abuelo, que se llamaba, bueno, que se llama La Frontera Plural, a guión, ¿no? A guión, porque como justo trabajé en tele y tal, entonces yo dije, ay, bueno, pues estaría muy interesante poder adaptarla, porque me parecía muy visual y tiene un tema que, digo, si bien lo escribió él en los años 50, ¿haz de cuenta? Sigue estando vigente y son los migrantes, ¿no? Es una historia así. Entonces, bueno, en mi búsqueda del taller de guión, di con un taller de novela que daba Francisco Prieto. Y el de guión, pues no lo logré encontrar como yo lo necesitaba, pues estábamos en plena pandemia. Y total, pues cuando me ofrecieron esos dos talleres, de repente como dije, bueno, pues no sé, después dije, sí, me voy a meter a novela, aunque sé escribir yo mi propia historia y ya nada que ver con lo de mi abuelo, pero pues bueno, puedo empezar como un poquito a empaparme del tema de escribir la historia, ¿no? Y pues así llegué a escribir al taller de Francisco Prieto. Siempre me gustó escribir, siempre escribía yo desde, pues ya sabes, chavita, adolescente, azotada, ya sabes, pero nunca algo así formal, ¿no? Entonces, esta fue la forma en la que llegué al taller de Francisco Prieto, en donde comencé a escribir la novela. Y pues bueno, ya después pasaron millones de cosas y resulta que, pues que bueno, que les parecía que la novela era buena y tal, y pues bueno, aquí me tienes. Sucedieron Oye, pues muchas cosas. sí, sí, una serie de sucesos, una locura, ¿no? Una cosa llevó a otra y pues nada es coincidencia. Decimos aquí en mi casa, nada es coincidencia, todo es por Exacto. algo. Y mira, enos aquí. Así es, ¿cómo ves? Muy bien. Y dime, ¿por qué hacer ese giro, ese cambio de carrera? ¿Qué te llamó así de... ¿Por qué dijiste voy a adaptar, quiero adaptar la historia de mi abuelo? ¿Por qué? ¿Qué te hizo cosquillas así? Pues mira, yo ese libro lo leí a los 19 años, y tengo 51. O sea, entonces fíjate cuánto tiempo tuve así como, estuve como gestándolo en mi cabeza. Em, Te digo, siempre me gustó escribir, pero nunca me había animado, ni siquiera se me había ocurrido, o sea, tomar esto como una carrera, ¿no? O sea, como decir, me gustaría dedicarme a esto. Nunca lo pensé y de verdad que me encanta, ¿no? Pero ay, perdón, es que de repente como que se va la luz. El momento en el que, el momento en el que empecé a escribir la historia en el taller, haz de cuenta que me volví adicta a escribir. O sea, todos los días, además estábamos en pandemia, entonces todos los días escribía y escribía y escribía y estaba, o sea, me envolvió todo el tema de la escritura como ya encausada a un proyecto en específico, ¿no? Y, y pues no sé, o sea, ahora sí que no te sabría ni siquiera decir, porque bueno, no es que yo haya dejado por completo las artes plásticas, pero me encanta y creo que, pues bueno, a través de cualquiera de las expresiones de las artes, tú estás contando una historia, ¿no? Sea en la música, sea en la literatura, sea en las artes plásticas, o sea, lo que tú elijas al final es una forma de expresión y una forma de contar una historia, pero en esta me sentí muy cómoda y pues resultó pues que gustó lo que escribí, ¿no? Entonces, pues la verdad, no lo planeé así como, no es que yo lo tuviera así, lo estuve planeando por años y no lo había logrado, sino que más bien cuando me decidí a hacerlo, las cosas pues empezaron pues, a suceder, ¿no? Y pues bueno, así fue. Así fue. Ok. Bueno, chicos, como ya lo dije, quienes estén viendo este video, su libro, Sustancias Incompletas, me traumó. Y a ella le consta porque cada que Sí, tenía yo oportunidad de escribirle, yo desahogaba mis traumas. sí, exactamente.
Y Sí, lo sí. hiciste muy bien, qué bueno, qué bueno. Sí, 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 no, no. Otra cosa sería, otra historia sería aquí. Así Pero es. sí, es que cada cosa que pasa, tú te vas imaginando que puede suceder, ¿no? Y sigues Sí. leyendo y nada que ver con lo que estás imaginando. Yo me quedaba así de, a ver, no, a ver, dije, esta mujer me está sorprendiendo, ¿no? Todo lo que me estoy imaginando no está pasando. De hecho, Así bueno, no es. voy a decir spoilers, pero pasaban cosas muy Pasaron, fuertes. ajá, pasaron cosas o cosas pasaron, Cosas, como dicen. cosas, cosas Cosas. pasaron, cosas. Y esas cosas llevaron a otras cosas más fuertes y sí, chicos van a terminar traumados. Y bueno, dime, ¿qué te inspiró a crear esa historia que es muy retorcida? O sea, Ajá. cuál fue como el origen de esta historia que pudo haber sido como de amor normal? Ujú. La transformaste en eso. Sí, pues mira, te voy a confesar que yo en ninguna de las cosas que hago soy una persona que bocetea, o sea, no llevo una, digamos, un plan o una escaleta o un boceto, ¿no? O sea, nunca me ha gustado trabajar así porque siento que en el proceso siempre surgen opciones en las que si estás atada a un plan o a un boceto o a una escaleta o a cierta metodología ya desde un principio, pues se pierde mucho como justo esa intensidad y, y pues lo que te da tomar las decisiones también al calor de lo que está sucediendo en la historia, ¿no? Entonces, digo, mucha gente me preguntaba, oye, pero, o sea, con gente que platicaba yo de la historia cuando todavía no la había terminado, ¿no? Y un amigo en específico me decía, ¿pero en qué acaba? Y yo, no, pues no tengo idea. O sea, no sé ni qué va a pasar ni siquiera en el siguiente renglón. Entonces, lo que sucedió con Sustancias Incompletas fue que en un principio sí, o sea, era una historia de amor, porque yo pensé, bueno, todos hemos tenido una historia de amor y eso es como lo que siento que me hubiera resultado más fácil escribir como una primera novela, pero después de un tiempo de estar escribiendo, escribiendo, o sea, como que yo sentía que ya no daba para más, ¿no? O sea, que una historia de amor en ese sentido así como más, pues sí, más normal, ¿no? Ya no daba para más. Y ya había tenido escrita como 80, 90 páginas y de repente dije, no, y entonces como que me aburrí y empecé a escribir una historia, pues como más torcidona, ¿no? Y entonces en un punto dije, pero esto no tiene contexto, o sea, la segunda parte no tenía contexto y la primera me había aburrido. Entonces, como que en un punto dije, claro, o sea, estos personajes pueden evolucionar a estos otros, ¿no? Y entonces ya el trabajo fue trenzar esas dos, eh, digamos, esas dos partes que había escrito yo como por separado. Y entonces eso fue lo que sucedió. O sea, estos personajes que comienzan como una pareja más o menos normal, te digo, sí medio azotados, medio apasionados y tal, y entonces se integra como a esa otra faceta de ellos, ¿no? Y, pero no te creas que tenía así muchísimo escrito, o sea, a lo mejor de esta sí tenía como 80 páginas, pero le corté como 60 y de repente ya, pues más bien la ligué y es donde ya la historia evoluciona a todo lo loco que tú ya sabes que se pone, ¿no? Pero Sí. pues realmente la historia y los personajes pues los fui construyendo o sea, sobre la marcha, ¿no? O sea, al calor de lo que iban ellos haciendo y de cómo tenían que ir resolviendo y demás. Pues muy bien, ok. Ujú. Para mí, lo voy a decir, el género es thriller psicológico. Chicos, Sí. si ven en otro lado que es otro género, les están mintiendo. Pero Sí, mi pregunta aquí, Giovanna, es si tuviste que hacer alguna investigación para hacer el perfil psicológico, por ejemplo, de Paris. Porque yo lo mira, vi muy claro, dije, no, no lo voy a decir. fíjate que en general a mí me gusta mucho investigar, a mí me gusta, o sea, no me gusta dejar preguntas sin respuesta, ¿no? Aunque no se las tenga ni que decir a nadie ni que contar a nadie. Y te digo, conforme fue evolucionando la historia, pues sí, fui empezando como pues de repente a buscar, siempre me ha gustado también mucho la psicología, eso es una realidad. Y sí, pues a buscar historias, a buscar personajes, a buscar a lo mejor psicólogos o psiquiatras
que hablaban más o menos, no es que te diga yo tiene una personalidad en específico, pero sí su forma de actuar, ¿no? Y también de repente había unas cosas que no las hacía para nada investigando, o sea, era simplemente eh, lograr que el personaje fuera lo suficientemente perverso para que la gente sintiera algo, ¿no? O sea, le generara una emoción estar leyendo sobre un personaje así. Lo mismo con ella, ¿no? Que además ella es la que tiene la voz, ella es la que narra la historia. Entonces, bueno, en general sí hago bastante investigación, me gusta mucho investigar. Digo, luego hay cosas que ni uso, ¿verdad? Pero muchas otras van saliendo lo mismo sobre la marcha, así como, a ver, ¿qué necesito que haga este cuate como para, pues, pues sí, ¿no? O sea, como que ni siquiera te lo preguntas, o sea, son cosas que van surgiendo y a ver qué va a hacer, pues esto, ¿no? Y tiene que estar terrible, ¿no? Y mucha gente me dice, oye, pero ¿por qué escribir algo tan tremendo, ¿no? O sea, porque hay varias ¿no? partes que pues sí están medio tremendas. Y es Y que, yo pues no sí, puedes, ajá, o sea, pero yo no sigo puedes sin procesar como, el trauma. ajá, pero no puedes tampoco como suavizar al personaje porque tú lo estás prejuzgando, ¿no? Porque tú tienes cierta conflicto moral, porque cómo voy a poner a hacer esto a este personaje o cómo voy a dejar que la otra haga lo otro, o sea, pues no, necesita, yo creo que como para que sientas que están vivos, sí necesitan ser eh, pues o profundamente perversos o profundamente humanos, ¿no? O sea, no sé cómo explicártelo, pero sí, mucho va de investigación, pero la mayoría de todo lo que sucede lo voy decidiendo como sobre la marcha, sobre lo que va necesitando el personaje y la historia. Podría decirse que es como basado en cosas o personas que tal vez hayas conocido que sean, bueno, no así, espero no así, ¿no? No, Pero, no, yo no, no. no, hombre, Porque de que no, existen, existen, eso sí, claro, no, hombre, y existen claro. mucho peores, ¿no? O sea, lo que pasa es que no estamos acostumbrados a verlo tan de cerca. O sea, creo que justo el otro día en un club de lectura estábamos tocando el punto, ¿no? De una parte muy fuerte y muy mórbida en la novela, que decían, híjole, es que está tremendo y es que, híjole, yo me sentí súper abrumada y tuve que cerrar el libro y tal. Y al final, o sea, de repente en las noticias o en X o en mismo Instagram, o sea, vemos noticias espantosas y desgarradoras, pero que como ya son parte ahí de lo que vas viendo, pues se te pasan como si nada, ¿no? Aquí en la Y si no novela, pones atención, ¿no? No le das la importancia que se necesita. exacto. Y además creo que esto sucede porque cuando tú tienes esa intimidad con el texto, también, pues eres tú y el libro, ¿no? Tú y lo que escribió el autor. Y pienso que lo que sucede es que cada quien tiene como sus peores fantasías catastróficas, o sea, por sí mismas, ¿no? Y el leerlo tan detallado, lo que sucede, pues te hace darte cuenta de que lo que está sucediendo es horroroso, pero cuando te lo pasan así nada más como, una fosa común, 37 muertos, dos desaparecidos, un descabezado, o sea, ya se nos hace así como parte del paisaje y no lo es, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, pues sí, Pues sí, pues sí. y así es. Pero no conozco a nadie, o sea, no conozco a nadie, o sea, no está basado No, no, en, imagínate, no. en ninguna persona que yo conozca, cero, o sea, no, ninguno de los personajes que existen ahí eh, existen en la realidad. Lo que te podría decir, en lo que sí puede haber cierta autorreferencia, a lo mejor es en los lugares, ¿no? Son Sí. lugares en los que a lo mejor yo he estado, en otros no, porque también aparecen otros en los que no he estado y tuve que investigar cómo se veían, exactamente dónde estaban y un poco así. Yo Pero hice eso, iba leyendo, yo dije, a ver, voy a investigar de este lugar. sí, claro. O sea, sí, de Google Maps y, pues que salga bien la foto, veía videos, ¿no? En YouTube. En fin, tenemos ahorita la facilidad de que cualquier cosa que nos genere una duda, pues la podemos luego resolver, ¿no? Entonces, autorreferencial podrían ser más o menos como los lugares y alguno que otro detallito, pero justo la verdad es que no de la parte tan perversa ni tan mórbida, ¿no? O sea, afortunadamente no. Ay, si es que la forma en que describes, por ejemplo, Italia.
así, spoiler, Italia. Ajá. No, es muy bonito. Yo dije, a ver, yo tengo que investigar qué es este lugar para proyectarme más de lo que ya Joana me está proyectando. Dije, ay, qué bonito. La forma Ay, en qué que lo bueno que lo describiste así disfrutaste. con un cariño al lugar, que yo supongo que estuviste por allá, ¿no? Sí, bueno, fíjate que mi familia del lado de mi papá es italiana, o sea, mi papá es italiano. Y bueno, mis abuelos vivían allá, mis tíos, una prima igual, o sea, como que teníamos familia allá. Y bueno, no es que fuéramos cada verano, pero cada vez que se podía íbamos. Y después yo trabajé en Venecia, en el museo en el que se menciona en la historia, y, y viví ahí. Entonces, como que sí, te digo, esa parte, como al principio, yo utilicé mucho ese recurso como de la autorreferencia o de referencias muy cercanas, ¿no? O sea, como de lugares a los que he ido, cómo funcionaba esto, lo que escuché allá, cómo, ¿no? O sea, cómo se siente caminar allá, qué huele, o sea, todo eso creo que sí está ahí plasmado en la historia, ¿no? Pero porque sí estuve ahí. Sí, se nota porque lo describiste, te digo, con un amor. Y dije, ella estuvo ahí, estoy Sí, segura que estuvo ahí. sí, 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 ahí sí, sí, seguro. Pero bueno, ok. Eh, las personas, volviendo a Marion y a Paris, pueden ser dominantes y no dominantes, ¿no? En este Ujú. caso, yo digo que son Marion y Paris, ¿no? Uno es dominante y el otro no, ¿no? Ajá. Si hablamos del poder de la mente con estos personajes, podemos darnos cuenta del valor que tiene tener fuerza mental o convertirnos en personas sumisas o en la persona que Ujú. domina a la otra persona, ¿no? Y Exacto. eso nos puede llevar a lugares catastróficos o a tomar decisiones que uno dice, oye, ¿en qué momento, no? ¿A qué hora pasó esto? ¿A qué hora Sí, yo tomé este tipo de decisiones, no? ¿Por qué? sí. ¿Por qué jugar con la mente, no? En caso de estos dos personajes. O sea, ¿por qué es? Mm, más que, más que jugar con la mente, te digo que como los fui construyendo sobre la marcha, mucho de lo que sucede en la historia, por supuesto, o todo, está visto a través de los ojos de ella, ¿no? Y a través de todo su diálogo interno y todos estos conflictos que tenía. Y entonces por eso se vuelve como muy psicológico, ¿no? Sí. Porque ella está todo el tiempo debatiéndose entre que, a ver, estoy bien o estoy mal, esto yo sé que está mal, pero no puedo parar, pero es que más bien es que lo amo. Entonces ya ella ni siquiera ella misma sabe muy bien si es por amor o si es porque está presionada o si es también, que esto sí, sí influye mucho, lo que tu cuerpo te va dictando que tienes que hacer, ¿no? ¿Por qué? Porque el cuerpo nos da signos de alerta, o sea, eso también lo estuve como viendo mucho y leyendo mucho sobre eso. Lo que sucede es que el cuerpo nos da señales, ¿no? A ver, estás en peligro y entonces segregas una cantidad X de adrenalina, de norepinefrina, de dopamina, hay mil sustancias, ¿no? Y este efecto que hacen en nuestro cuerpo, pues no son nada más que avisos, nada más que cuando estas personas que son adictas a la adrenalina, como podría ser alguien que se aviente paracaídas, alguien que le gusta la velocidad, o un ludópata, ¿no? O sea, Ujú. todo este tema que te genera esa tensión y tu cuerpo te hace explotar esa sensación, cuando a lo mejor no lo racionalizas y solo disfrutas la sensación, o sea, ahora sí que el rush, ¿no? Ese es el tema, ¿no? O sea, no es que vaya más allá, sino que los personajes, eh, o sea, todos los pensamientos y todos los debates que tienen como con ellos mismos, sobre todo ella, pues te digo, se vuelve muy psicológico porque todo está pasando como adentro de su cuerpo y ella no sabe bien cómo interpretarlo, entonces se vuelve como muy complejo. eh, Decidir, o sea, a ver, lo voy a hacer bien psicológico, o lo voy a hacer así, o sea, o sea, la historia misma y los personajes mismos en su evolución, pues me fueron más o menos como dictando, ¿no? O sea, cómo tenía que ir construyéndolos psicológicamente también, ¿no? Sí.
Bueno, la historia, como tú ya estás diciendo, está narrada por Marion. Ella, Ujú. a través de ella podemos, digamos, vivir o experimentar todas esas emociones que son adrenalina, riesgo, todo lo que su cuerpo siente ante las diferentes circunstancias que va viviendo a lo largo de la Sí. historia. Yo me pregunto, ¿por qué no escribiste como una versión de Paris? ¿Por qué Paris no es narrador? ¿Por qué no conocemos este, lo que está pasando dentro de su mente, lo que él está experimentando? Porque tenemos una idea Ujú. por lo que Marion ve, ¿no? Sí. Mira, en realidad, en un principio comencé a escribir la historia en tercera persona, porque, claro, ahí me parecía mucho más fácil como ser más imparcial, ¿no? Y a lo mejor narrar desde fuera, a ver, este se siente así, este se siente así, y de repente en una de las revisiones, Francisco Prieto me dijo, prueba a hacerlo en primera persona. Y entonces, pues empecé, o sea, lo reescribí lo que llevaba y lo empecé a escribir en primera persona y la verdad es que se volvió mucho más intensa la experiencia de escribirlo en primera persona. O sea, porque bueno, no eres tú, pero tú estás tomando todas las decisiones y estás como tratando de pensar como pensaría el personaje y tal. Y pues a lo mejor es como una visión muy egoísta, ¿no? Pero yo me seguía así como hilo de media porque me parecía como también a mí hasta así súper narcotizante estarlo escribiendo porque de repente ya me súper picaba y estaba así de tac, 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 tac. Y nunca, fíjate, nunca pensé en escribir en este mismo libro, o sea, en esta misma novela, la visión de él. O sea, realmente la visión de ella es, pues, por la que pasan todos los otros personajes y es su mundo, ¿no? Entonces, bueno, si es un mundo a lo mejor muy cerrado, pero me pareció que la experiencia era mucho más intensa, a lo mejor empezar a escribir un capítulo o escribir uno y uno, ¿no? Uno él y uno ella, o sea, me pareció que la experiencia de hecho es mucho más intensa si nada más, por lo menos en este caso, existía un solo narrador, ¿no? O sea, en este caso, Mario. Sí, porque yo creo que hubiera sido una locura conocer qué pasaba por la mente de Paris. Bueno, para Sí, mí, ¿no? Yo digo que hubiera sido una locura, así de, ay, no, sí, sí está medio loco el hombre. sí, claro. Y también es, bueno, no sé, hubiera sido interesante probablemente, pero yo siento que tiene su magia o su, no sé, o sea, no sé cómo explicártelo, o sea, como que tiene sentido que sea ella la que lo cuenta, ¿no? Porque en la historia ella va evolucionando como muy, o sea, como que ella, como que no quieres ni siquiera tú como lector o yo como escritora de repente decir, no, no puede ser que esta mujer sea esto que estoy viendo, ¿no? Y ella tampoco, como que tampoco lo puede aceptar, pero ella va teniendo una evolución y hasta, o sea, digo, del principio a la parte medio y luego a lo que sigue y luego hasta el final, también evoluciona de una forma pues muy inesperada, ¿no? Sí, yo estaba así de, sí, amiga, tú puedes, amiga. Ya me imagino, sí, sí te veía sufriendo. No, sí, no, si les digo que no, yo me estaba desahogando.